Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Noticias Directas. Han pasado más de 9 meses desde que las primeras tropas rusas entraron en Ucrania el 24 de febrero. Aunque han pasado 276 días, el ejército ruso todavía está tratando de alcanzar algunos de sus objetivos. En el sur, el ejército ucraniano está creando las condiciones para la liberación de la orilla oriental del río Dnipro, después de la liberación de la parte occidental de la provincia de Kherson y la ciudad capital de Kherson. Sin embargo, el cruce forzoso de uno de los ríos más grandes de Europa requerirá recursos sustanciales. Parece más probable que los ucranianos esperen hasta la primavera antes de lanzar una ofensiva en la orilla oriental del Dnipro, pero esto les dará al ejército ruso mucho tiempo para mejorar sus fortificaciones. El sur del Donbass es el único lugar en todo el campo de batalla donde el ejército ruso tiene algún tipo de iniciativa ofensiva, pero Moscú no logró nada con este intento. Durante la mayor parte de los 4 meses, las fuerzas rusas intentaron capturar Bakhmut y Avdiivka, pero con poco éxito. Las fuerzas rusas están construyendo extensas líneas defensivas en el área, incluidas trincheras, antitanques, muros antitanques y kilómetros de trincheras. Sin embargo, el ejército ucraniano continúa obteniendo una ventaja cuando se trata de armas de precisión de largo alcance, y las fuerzas ucranianas pueden usar los sistemas de cohetes de artillería de alto movimiento M142, los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiples M270 y el M777. Con la munición M982 Excalibur se utilizan obuses de 155 mm para apuntar, interrumpir y destruir la defensa rusa en puntos específicos, lo que facilita romper las defensas rusas. Las defensas ucranianas se mantuvieron firmes y las fuerzas rusas perdieron miles de hombres y sistemas de armas en su intento de capturar las dos ciudades. El líder ruso, que perdió miles de soldados y municiones, toma una serie de decisiones para restaurar el poder perdido de su ejército. El líder ruso, desesperado, que se quedó sin ejército, está declarando la movilización nuevamente. Rusia lanzará una nueva ola de movilización encubierta el 10 de diciembre en la Federación Rusa y el territorio ocupado temporalmente de Ucrania. Se están haciendo preparativos para la próxima ola de movilizaciones encubierta de las filas de las fuerzas de ocupación rusa a partir del 10 de diciembre. Las tropas invasoras rusas continúan reagrupándose para fortalecer sus divisiones, y las tropas en las direcciones de Lyman, Avdiivka y Novopavlivka. El último día, las unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania repelieron los ataques rusos a los asentamientos de Stelmakivka en la región de Luhansk, Bilogorivka, Marinka, Vernio-Kamansky y Spirne en la región de Donetsk. Las derrotas y los golpes de Rusia en la guerra implacable que se desarrolla hace unos 10 meses se volvieron legendarias, pero el líder ruso no tiene intención de rendirse. A pesar del exitoso avance de los guerreros ucranianos, Vladimir Putin decidió continuar esta guerra, lucha por fortalecer su ejército. El líder ruso, que había movilizado a 300.000 personas antes, aún no tiene claro cuántos hombres rusos inocentes se verán afectados por su nuevo movimiento de movilización. Sin embargo, Putin se socavará a sí mismo con este movimiento. Probablemente el pueblo ruso mostrará la reacción necesaria a este nuevo movimiento. Es solo cuestión de tiempo antes de que las protestas y los disturbios vuelvan a estallar en Rusia. El pueblo, con los nervios de punta por el fracaso de la ocupación ucraniana, no querrá volver a enviar a sus hijos a la muerte. Se acercan los días en que Vladimir Putin enfrentará la ira del pueblo ruso. La crueldad cometida por el Kremlin, que se retuerce de desesperación, no tiene fin. Rusia, que perdió decenas de miles de soldados contra Ucrania, reclutó a muchos prisioneros para su ejército hace meses a través del grupo Wagner. El grupo Wagner está interviniendo nuevamente para salvar a Putin, pero esta vez los reclamos son bastante molestos. Según la información que aprendimos, los invasores rusos presionan a los estudiantes africanos para que se unan a la guerra contra Ucrania. En Rusia, los estudiantes de África son reclutados por PMC Wagner para luchar en la guerra contra Ucrania. Si se niegan, se pueden aumentar el costo de la matrícula y se pueden cancelar las becas. Funcionarios rusos de la Universidad Federal del Sur en la ciudad de Rostov-on-Don, cerca de la frontera con Ucrania, presionaron a los estudiantes africanos de la institución para que se unieran a las fuerzas de Putin en la guerra en el este de Ucrania. Quienes hacen estas afirmaciones son 3 estudiantes africanos que estudian en la universidad y están expuestos a esta amenaza.
los funcionarios del SFU intentaron persuadirlos para que aceptaran una oferta del ejército ruso o del grupo Wagner, alegando que ambos estaban dispuestos a pagar a los extranjeros dispuestos a ir a la guerra en Ucrania hasta $3,000 y $5,000 respectivamente. Los estudiantes dijeron que algunos funcionarios escolares les habían advertido que el gobierno ruso podría rechazar algunos privilegios, incluido el aumento de las tasas de matrícula y la cancelación de becas para algunos estudiantes internacionales si no aceptan la oferta. Un estudiante nigeriano dijo: "Los funcionarios de la escuela se reunieron con nosotros en nuestro albergue e intentaron persuadirnos para que lucháramos por Rusia. Dijeron brevemente que podíamos luchar en Ucrania, ganar dinero y luego regresar a Rusia para continuar con nuestra educación. Conocieron a muchos estudiantes africanos. Los estudiantes nunca tienen pensamientos o deseos de unirse a la guerra. Incluso hay estudiantes que han jurado no unirse a la guerra, pero la presión sobre los estudiantes aumenta día a día. Resumimos brevemente los desarrollos en el frente ruso, mientras Rusia prepara cada día con sus propias manos el final. La buena noticia para el ejército ucraniano sigue llegando. 12 ucranianos más regresaron del cautiverio ruso. Ucrania extraditó a 12 ciudadanos del cautiverio ruso, 8 militares y 3 civiles, uno de los cuales se consideraba desaparecido. Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, anunció esta buena noticia vía telegrama. Andriy Yermak dijo: "Otro intercambio de prisioneros de guerra. Logramos liberar a 12 de nuestra gente, entre ellos 4 soldados de la Armada, 2 guardias nacionales, guardias fronterizos y 1 de la defensa territorial. También hay 3 civiles, una pareja familiar y otro hombre que fue capturado. Soldados, entre ellos hay 2 oficiales, 7 soldados rasos y suboficiales". Señaló que entre los soldados había defensores de Mariupol, la planta de energía nuclear de Chernóbil y la isla de las serpientes. Al mismo tiempo, el jefe de la oficina presidencial recordó que esta semana 98 ucranianos fueron extraditados del cautiverio ruso. El hecho de que los héroes ucranianos hayan regresado a sus hogares ha rociado un poco de agua sobre los corazones ardientes, pero la brutalidad de la guerra continúa sin cesar. La guerra de Ucrania costó billones de dólares. Parece que la guerra en Ucrania se extenderá hasta 2023 y quizás más allá. Si bien no es fácil el predecir o incluso comprender, el mundo ha perdido billones de dólares en crecimiento económico debido al conflicto y ha causado cientos de miles de millones de daños a Ucrania y sobre todo se perdieron muchas vidas. Además de los daños directos, existen pérdidas indirectas por la pérdida de producción agrícola, la contaminación del suelo y el desplazamiento de la población. Sin embargo, el costo de la guerra para Rusia está aumentando y en la última instancia tendrá un gran impacto en el nivel de vida de Rusia. A corto plazo existe una carga presupuestaria directa de apoyo a una operación militar de gran envergadura y las sanciones occidentales están restringiendo tanto las exportaciones como las importaciones. El impacto de las sanciones se manifiesta de forma inesperada. La falta del rodamiento de bolas de alta resistencia, todos los importadores de Suecia y Estados Unidos, ha obligado a los ferrocarriles rusos a retirar del servicio 10,000 vagones de mercancías. La economía rusa ha sufrido profundas heridas ante las sanciones occidentales. Si Rusia no hubiera invadido Ucrania injustamente, tanto la vida económica como la social no se habría visto tan gravemente afectada. El tamaño de la guerra crece día a día y su final no parece posible por ahora. Estamos viendo cómo el líder ruso Putin arruinó la vida de los ciudadanos de ambos países. Hay una guerra en curso y vidas sacudidas por pérdidas constantes y es realmente difícil predecir cuándo terminará esta situación. Adiós hasta que nos encontremos con nuevos desarrollos. Gracias por mirarnos.